Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y otra vez aquí con Lautaro Rivera. Aquí en Tiro al Blanco. Lautaro, vamos a dar un paseíto por nuestra América. En términos de historia reciente y presente. El siglo XXI se inició con una oleada de cambio en esa dialéctica de reforma contra reforma, revolución contra revolución, que parecía sumamente promisoria, con un liderazgo impactante que logra influir en los diferentes procesos, en los diferentes países, sobre todo en la oleada del sur, ¿no? Chávez y la revolución bolivariana. Vienen las contrapartidas y un momento incluso de baja de la ola y de nuevo como un respiro nuevo, se inician nuevos procesos. ¿Cómo tú ves ese proceso en términos de sus perspectivas? Primero de las distinciones, diferencias que puede haber entre una y otra y otro ciclo, ¿no? otra oleada. Y luego ya en el presente, que tiene también otros ingredientes. Bueno, don Narso, gracias por la invitación de vuelta, es un placer acompañarle. Bueno, es una pregunta interesante, trataré de ser lo más breve posible. Usted hablaba de esta dialéctica, ¿no?, entre reforma y revolución. Yo creo que en esta primera oleada latinoamericana y caribeña de comienzos de siglo hubo otra dialéctica importantísima, que era entre los procesos de calle, la movilización de masas, de características en general antineoliberales que tuvimos en buena parte de nuestra América, y la transformación del Estado, la conquista del Estado como esa casamata que efectivamente no expresa la totalidad del poder, pero sí un resorte importante para las transformaciones sociales. Yo creo que de alguna forma, sobre todo el año 2019, antes de la pandemia, nos dio un indicador de que esa dialéctica de alguna forma estaba rota, porque tuvimos un ciclo de movilización popular de vuelta muy radical, quizás un poco más caótico, con un contenido programático más difuso. Y en ese caso y en ese contexto, no todas esas movilizaciones de masas, como las tuvimos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Haití, en Honduras, en tantos países, necesariamente abrevaron en la conquista de nuevos gobiernos populares. En algunos casos sí, pasó por ejemplo emblemáticamente en Colombia, donde el paro nacional que realmente coadyuva la llegada del primer gobierno progresista de la historia de aquel país. Pero tuvimos como contrapartida el ejemplo también bastante evidente de Ecuador, donde la gran movilización indígena paradójicamente no logra ser capitalizada por izquierda y ese ciclo se cierra con la llegada al poder de un banquero, un financista como Guillermo Lasso. Entonces creo que un primer elemento sería cómo esa dialéctica entre calle y transformación del Estado no se da de la misma forma que hace 20 años. Sin duda la calle precedió los cambios a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Pero en el marco también del tema de los cambios en el Estado, hay procesos donde hubo refundación constitucional, podemos decir, ¿no? El caso venezolano, ¿no?, con todo lo del proceso constituyente, Ecuador, Bolivia, con un indicador de mayor profundidad. Y bueno, y suceden acontecimientos posteriores como el que tú expresabas, del Ecuador, que siendo uno de los países que apuntaba en dirección a cambios de más profundidad, es donde se produce una contrarreforma dura, profundamente neoliberal, ultraconservadora. En ese orden también está todo el tema Argentina, Chile, en fin.
esa dinámica con procesos como el de México, ¿cómo tú la ves en la actualidad? Bueno, sin duda, como usted decía, un indicador de esa primera ola o de la radicalidad fue efectivamente esa pulsión por refundar por vía constitucional los estados, o por lo menos así sucedió en los procesos más avanzados que usted citaba. La segunda ola en ese sentido es característica. Hubo algunos intentos quizá mucho más tímidos, mucho más confusos y en algún caso incluso más vacilantes de acometer también reformas constituyentes. Un caso fue el caso del Perú, donde de hecho Pedro Castillo llega al poder de forma bastante inesperada, por lo menos para muchos analistas, con una una propuesta de cambio constituyente que no logra materializarse. Un poco por quizás vacilaciones del propio gobierno, pero también por la debilidad estructural del propio movimiento popular peruano, realmente muy pero muy castigado. Pero tuvimos también el caso de Chile, donde quizás sí había una capacidad, un vector de movilización social que quería, por ejemplo, enterrar ni más ni menos que la Constitución legada desde la dictadura de Augusto Pinochet, pero de alguna forma creo quizás ahí, por errores más bien tácticos del procedimiento, de la construcción de alianzas, también esa tentativa naufragó y no pudo llegar a buen puerto. Pero no influyó el factor en la interna, podemos decir, de ese gran movimiento en favor del proceso constituyente, con una dinámica persistente, masiva, muy promisoria. La escogencia, vamos a decir, en el proceso electoral de las candidaturas. Sí, sin duda, porque además ese proceso constituyente estuvo ligado al proceso electoral por el cual llegó al gobierno Gabriel Boric, pero no podemos olvidar justamente que hubo una interna donde el candidato favorito a priori era Daniel Jadue, alcalde de Recoleta en ese momento y candidato a presidente por el Partido Comunista, una figura además interesante la de Jadue porque tenía un diálogo, una capacidad de conversación con ese malestar político que había en las calles de Chile, quizás mucho mayor de la que terminó expresando Boric. Porque mi apreciación, así a distancia, es que Boric no hizo la gestión necesaria en el inicio que permitiera hacer pasar la nueva Constitución. Sí, no solamente no hizo la gestión, de hecho se desentendió absolutamente del proceso constituyente y aseguró que no iba a intervenir de ninguna forma. Ese hiato entre el poder del Estado débilmente conquistado y ese proceso constituyente, insisto, con muchísimos errores de orientación, yo creo que generó un costo político enorme, que es estar hoy no solamente con la continuidad de aquella constitución legada del pinochetismo, sino incluso con promesas de reforma mucho más conservadoras e incluso quizás con el retorno o la llegada de un gobierno de extrema derecha al poder también en Chile. Entonces hubo grandes errores, creo, tácticos y estratégicos efectivamente de parte del gobierno de Boric. Y en ese vaivén, ¿cómo se puede tratar comparativamente el tema México, que da un salto, que todavía perdura, que ha tenido continuidad, algo muy importante me parece, y Argentina, de lo cual hablamos un poco la vez pasada, la contrarreforma profunda con Milei a la cabeza? Sí, creo que efectivamente ahí en el caso de México hay una particularidad, incluso por su propia historia constituyente. El modus operandi en aquel país es más bien la lógica de las enmiendas, ¿no? De una constitución antiquísima que se mantiene y de alguna forma se va enmendando de forma parcial. Hoy la apuesta del gobierno de la Cuarta Transformación es más bien blindar constitucionalmente una serie de conquistas efectivamente logradas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa es por lo menos la estrategia en este momento. Y después creo que en el caso de la Argentina sí es bastante sugerente poder pensar justamente qué costo implicó no haber logrado el momento quizás de mayores transformaciones relativas del país con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de haber tenido la voluntad de reformar la Constitución para, por ejemplo, lograr democratizar una serie de poderes fácticos que están hoy, de hecho, en el punto de origen y de arranque de la llegada de Milei al poder. Pienso en el poder mediático, que hubo una ley de comunicación muy progresiva, pero que después nunca fue restaurada,
pero sobre todo en el poder judicial, que de hecho boicoteó esa misma ley y que hoy opera, no solamente en la Argentina, por supuesto, como una especie de partido político, como una fuerza muy opaca y corporativa que está incluso, por ejemplo, vetando a candidaturas políticas o persiguiendo a líderes Y populares. el factor corrupción en el peronismo, ¿cómo impactó ese proceso? Bueno, yo creo que ahí evidentemente la cuestión de la corrupción sigue siendo un hecho que fácilmente las derechas movilizan de alguna forma y logran capitalizar electoralmente. Y hubo claramente escándalos de corrupción en los últimos gobiernos. Yo creo que sí, un poco lo conversábamos el otro día, si este ideologema, esta idea de la casta, de una clase política corporativa y autorreproductiva tuvo tanto impacto en la población y definió quizás el voto de tantísima gente, es porque algo de esa idea de la casta vinculado a la desconexión con la población, a los hechos de corrupción, efectivamente estaban sobre la mesa e, insisto, fueron capitalizados con mucha inteligencia por una derecha que, lejos de ser menos corrupta, Claro, lo es en grado sumo, pero ha movilizado de alguna forma ese malestar social de forma muy, pero muy efectiva. Bueno, vamos a hacer una pausa para luego proseguir. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.